Magnificat anima mea Dominum, et exsulta in spiritus meus, La unidad de la Iglesia Católica y el pecado de la división protestante. En el credo decimos: creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Vamos a hablar de la primera parte de esta palabra. Creo en la Iglesia, que es una. El deseo de Jesucristo es que exista un solo rebaño bajo un solo pastor. Y Jesús oró al Padre pidiendo la unidad de todos los que creemos por la palabra de sus apóstoles. Jesús dijo: Padre, que sean uno en mí, como yo soy uno en ti, para que sean uno y el mundo crea que me has enviado. Dios quiere tener una sola iglesia, una sola congregación, unida por su Hijo, nuestro Señor Jesús, y es lo que siempre ha procurado la Santa Iglesia Católica, de tal forma que la liturgia, que es el conjunto de signos y prácticas espirituales, es común en toda la tierra para la Iglesia Católica. Esta liturgia, con sus signos sensibles y prácticas de culto, expresa las verdades que creemos, las verdades de la fe desde hace 2000 años. Y esta liturgia es reconocible en todo el mundo, principalmente la Santa Misa, que no es iniciativa ni invento humano, sino que Cristo nos dejó las instrucciones de celebración de culto y la Iglesia con humildad y gratitud obedece. Por ejemplo, ahora que es tiempo de Cuaresma, la Iglesia en todo el mundo está unida en el ayuno, oración y limosna, en la meditación de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para salvación de los hombres. Como bien dijo un sacerdote, la Cuaresma es un retiro espiritual a nivel mundial de toda la Iglesia cristiana. Y no solo en Cuaresma, de hecho, esta unidad litúrgica es permanente. Las lecturas bíblicas diarias en el misal, las fiestas y memorias de los santos, las fechas específicas de los misterios de nuestra fe son iguales en todos los países. Esta es la unidad de la Iglesia, la unidad del cuerpo místico de Jesucristo, que quiere que todos seamos uno. Las lecturas que se hacen en este día, aquí si tú vas a la misa, son las mismas lecturas que se hacen en Roma, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Eso es unidad. Por esto, la división protestante es un gran pecado contra este deseo de Cristo de que seamos uno. No es correcto haber fragmentado el cuerpo de Cristo y haberse apartado de la comunión con la Santa Iglesia Católica. Los católicos sabemos que dentro de la Iglesia hay diversidad de dones y carismas que nos hacen diferentes y que Dios usa para hacernos partícipes de la comunión de la Iglesia, y nos complementamos unos a otros con estos dones y carismas para edificar el reino de Jesucristo. Pero estamos unidos por la fe apostólica, estamos unidos por los sacramentos, por el magisterio de la Iglesia y principalmente por la Santa Misa, la solemne celebración eucarística. El pecado protestante es, después de haberse separado de la Iglesia, es también rechazar el culto eucarístico, que es desde el nacimiento de la Iglesia el signo perfecto de unidad de los cristianos. Las congregaciones protestantes están divididas entre sí, tanto que los pastores prohíben a sus congregantes asistir a otras iglesias, también protestantes, porque saben que predican diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas unas y otras, y saben que se les pueden escapar las ovejas, entre comillas, para irse a otro grupo, donde les haya gustado más la forma de predicar o les gustó más la música que tocaban ahí. Y no es así en la Iglesia Católica. Aunque puede haber problemas, aunque puede haber
situaciones adversas dentro de la misma iglesia, no existe a grande escala ese pecado de la división, pues nosotros podemos entrar a cualquier parroquia en cualquier momento a participar de la Santa Misa y no tenemos el peligro, entre comillas, de escuchar falsas doctrinas, pues la misa, la liturgia está basada en la palabra de Dios desde hace 2000 años y no cambia. La presencia del Espíritu Santo es nuestra garantía de fe y la liturgia en la Iglesia Católica está basada totalmente en la experiencia espiritual guiada por Él, por el Espíritu Santo. Incluso si entra uno a una misa en un país donde uno no habla el idioma de ese lugar, entenderíamos perfectamente todo el culto, toda la misa. Lo mismo, por ejemplo, en el rezo del rosario. Si vas a algún lugar donde hablan croata, griego, inglés, alemán, y te unes a un rezo del Santo Rosario, vas a entenderlo todo porque hay una unidad de la iglesia, una unidad basada en lo espiritual. La misa, el rosario, el ángelus, la coronilla de la Divina Misericordia, etc. Y claro, también existe nuestra oración espontánea, nuestra oración personal y particular, pero hablando de la unidad de la iglesia, en verdad hay una unidad a nivel mundial. Y esto solo puede lograrlo Dios, no el ser humano. Por eso es que los protestantes han permanecido divididos y se vuelven a dividir y siguen dividiéndose y no tienen una unidad. Al contrario, tienen un celo de, como decíamos, de no asistir a otras congregaciones de ellos mismos porque saben que les van a predicar palabra diferente que la interpretación privada que les dan en su propia iglesia, entre comillas iglesia, porque realmente no son iglesia, solo son grupos que se juntan. Pues así como Lucifer se apartó de la gracia y de la presencia de Dios en el cielo y arrastró tras de sí a la tercera parte de los ángeles, igualmente los mal llamados reformadores protestantes se apartaron voluntariamente de la comunión de la iglesia, rechazando los sacramentos y el depósito de la fe, y arrastraron consigo a miles de almas bajo el engaño diabólico de la división, rechazando la gracia de Dios en su iglesia e inventando sus propias formas de adoración y culto. Dice el apóstol San Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Todo protestante, evangélico, pentecostal, bautista, metodista, luterano, etc., salieron de la Iglesia Católica hace 500 años, siguiendo a los reformadores. La Iglesia Católica tiene 2000 años. Es decir, la Iglesia Católica caminaba, andaba ya en una comunión perfecta con Dios, en una unidad en la liturgia, en el culto, en la fe, en la creencia. Y después de 1500 años de historia de la Iglesia, los reformadores se rebelaron, así como Lucifer se rebeló en el cielo, y se salieron, se apartaron. ¿Qué puede hacer una mano cortada del cuerpo? Se muere. ¿Qué puede hacer una rama cortada del árbol? Se seca y ya no sirve para nada. Ese es el pecado protestante, que se apartaron de la fe. Y los protestantes del día de hoy, todos los evangélicos, no se cuestionan de dónde vengo y por qué estoy separado de una iglesia tan grande como la Iglesia Católica. Deben cuestionárselo, deben ser sinceros y humildes para poder regresar a la unidad perfecta que Jesucristo anhela, porque haberse apartado es estar en contra del deseo de Jesucristo mismo, a quien dicen amar y servir. Ellos, los protestantes, no pueden estar en unidad porque les predican un evangelio diferente al que nos enseñaron los apóstoles de Jesucristo y que nos sigue enseñando la Iglesia Católica. Dios quiere la unidad de su Iglesia, no de forma imperceptible o solo espiritual o como invisible. Jesús dice que el mundo creerá cuando vea que los cristianos son uno. Y la Iglesia Católica es la Iglesia que se ve, que se percibe y que se vive en unidad. Dios quiere
que todos aquellos que fueron arrastrados fuera de la Iglesia universal, esto significa católica, universal, Dios quiere que todos ellos vuelvan al redil del único pastor de nuestras almas, Jesucristo nuestro Señor, bajo el magisterio de la Iglesia, el Papa, los obispos. Los ángeles traidores, caídos de la gracia de Dios, ya no tienen perdón, ya no pueden ser recibidos de regreso al cielo estos ángeles caídos. Pero los protestantes sí pueden ser perdonados por Dios y recibidos con amor en la Santa Iglesia Católica si en verdad ellos reconocen su error y se acercan a la Iglesia de Jesucristo y se acercan a Cristo mismo en arrepentimiento y con el deseo de ser parte del verdadero cuerpo de Cristo en el mundo, en la tierra. Por esto, cualquier evangélico que ame a Dios de verdad y que reconozca su pecado de rechazo a la voluntad de Dios, sea por ignorancia, porque fue engañado y sustituyó la fe por la emoción de un culto espectacular y emocional, de luz y sonido, porque así son los cultos de ellos. Son emocionales, son vacíos. Cualquier protestante que quiera la salvación en Cristo y hacer la voluntad perfecta del Padre Eterno, será bienvenido siempre a la Iglesia Católica, a la Santa Misa, a la fe original de la Iglesia que la Iglesia Católica ha conservado ya por 2000 años. A nuestros hermanos separados, ya es tiempo de conocer la fe verdadera, la fe completa, la fe apostólica y reunirse con la Iglesia de Jesús, como en los tiempos antiguos. Muchos de ellos hablan de que deben regresar a las sendas antiguas. Eso es porque su corazón les dice que lo que están haciendo no es correcto y deben regresar a la Iglesia original. Es tiempo que dejen los prejuicios de su imaginación y se hagan responsables de su fe. Es tiempo de experimentar la verdadera adoración conforme al modelo celestial que es la Santa Misa. A todos ustedes, hermanos amados, separados, que se fueron de la Iglesia Católica, pastores, directores de alabanza, maestros de escuela dominical, los de evangelismo, misiones, las panderistas, los músicos. Si ustedes aman a Cristo, y no dudamos que sea así, y le han servido de corazón, no se cierren a conocer personalmente la fe de Cristo en la Iglesia Católica, que lleva ya 2000 años. Recuerden una vez más, las creencias protestantes llevan 500 años en esta tierra. No sigan participando de la división, del rompimiento con el cuerpo de Cristo, pues el Señor quiere la unidad de todos los que creemos. Los católicos estamos para ayudarles y para recibirlos con amor. A esto nos mandó Cristo, a amar y perdonar, a llamar y recibir, a ser un solo cuerpo e iglesia. Es irresponsable rechazar sin conocer. Dijo el obispo Fulton Sheen: no hay 100 personas que odien a la Iglesia Católica por lo que realmente es, sino que todos los que la odian es por lo que se imaginan que es. Y esto es verdad. Les hablan de que la Iglesia Católica es corrupta, es idólatra, que la Iglesia Católica tiene otros dioses, y nada de esto es verdad. Ustedes deben comprobarlo, porque si no tendrán el pecado de rechazar el conocimiento verdadero de la Iglesia de Cristo. Es importante recordar cómo es posible, si la Iglesia comenzó hace 2000 años, que hace solo 500 años a algunas personas se les haya ocurrido que estaba mal la fe de la Iglesia, y se les haya ocurrido quitarle libros a la Biblia, quitarle importancia al culto, quitarle importancia al magisterio de la Iglesia. ¿Cómo es posible esto? En la misma Biblia dice San Pablo: si alguien viene, aunque fuera un ángel del cielo, y te predica otro evangelio diferente al que nosotros los apóstoles les hemos enseñado, sea maldito. Y son palabras fuertes del apóstol Pablo. Qué tristeza que hace 500 años vino alguien a enseñar una nueva interpretación de la fe y de las Escrituras y de la Iglesia, y que les hayan creído.
Mucho cuidado, porque así como Lucifer pudo engañar a tantos ángeles que eran buenos, que eran santos, que estaban en el cielo y ahora ya no pueden regresar allí, así también los reformadores engañan, siguen engañando a muchas personas, quizás no con mala intención, quizás ellos mismos están convencidos de esas verdades, pero el gran pecado protestante es no buscar la verdad con todo el corazón, es no acercarse a conocer la doctrina original apostólica de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está unida en Jesucristo, unida por el culto, por la liturgia, por las formas, por las oraciones, por el rezo, por la comunión de los santos, por todo el magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica está verdaderamente unida, y esto se demuestra, como decíamos hace rato, precisamente en la Semana Santa, en todo lo que estamos viviendo. Se vive en todo el mundo la Cuaresma, la meditación de los misterios de Cristo, estos 40 días en los que acompañamos simbólicamente a Jesús en el desierto, y Él nos muestra el desierto de nuestro corazón, en donde debemos convertirnos, arrepentirnos continuamente, y debemos nosotros prepararnos así para reconocer la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de haber muerto Él en la cruz por nosotros, para pagar por nuestros pecados. Así que la Iglesia Católica desea y anhela continuar en esa unidad y recibir a todos aquellos que aman de corazón a Cristo. Acércate a la Iglesia Católica, acércate con fe, acércate con sencillez, pregunta a cada uno de nosotros católicos, consulta las encíclicas papales, consulta el catecismo de la Iglesia. Todo eso crea la unidad de los cristianos en torno a Cristo. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos nosotros. Sean bienvenidos todos aquellos que deciden regresar a la única Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, que está aquí para amar a todos y predicar el Evangelio a toda criatura, para que todos sean salvos. Que así sea.